Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Las lecturas nos revelan la realidad de la Iglesia. Hay oposición para la predicación del Evangelio. Nuestra fuerza está en Cristo resucitado, que siempre nos ayuda y fortalece nuestra confianza. La Eucaristía es la gran plegaria de la Iglesia para fortalecer la fe. Alaba al Señor al compás de la música. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los azotaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por los nombres de Jesús. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré,
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y de millones de ángeles que cantaban con una voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y el Cordero, la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vivían por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por 2ª vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Los que han puesto atención a las lecturas, yo no sé si logramos captar todo lo que hoy está. Son lecturas un poquito largas y densas. Si, bueno, los que se recuerdan y tienen un poquito de instrucción en lo que, cómo la iglesia desarrolla las lecturas, pueden darse cuenta que cuando estamos en el ciclo C, normalmente leemos a Lucas, pero hoy leemos a Juan. Y es porque la iglesia nos quiere dar un mensaje bastante profundo. Y por eso es que he dicho de un principio, no sé si alcanzamos a entender la densidad que está en las lecturas de hoy. Para entenderlo, bueno, yo quisiera hablar mucho, pero no voy a hablar mucho. Espero poderme explicar con unas pocas palabras. Para poder entenderlo les voy a comentar dos casos. Una experiencial y otra, estoy seguro que muchos se van a identificar con esto que voy a decir. Se va a hacer el segundo punto. Y un tercer punto, vamos a aplicar también algunas palabras especialmente del Evangelio a la vida de nosotros. Bien, esa fue nuestra introducción. Primero voy a hacer referencia a la segunda lectura. A la segunda lectura que hemos escuchado, en donde decía: digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza. Y decía una cantidad de cosas más. En la selección necesaria, abreviada, que del libro del Apocalipsis hacemos los domingos, especialmente este domingo, se podría decir que se describe la liturgia del cielo. La liturgia del cielo, nada más y nada menos. La gran asamblea, en el pasaje de hoy, la forman Dios Padre sentado en su trono, el Hijo como el Cordero, que también está degollado pero triunfante, el río de agua viva que procede de ambos, del Espíritu, y luego millones de ángeles y ancianos y santos que cantan alabanzas al Cordero y se postran rindiéndole homenaje. Esto me da a mí pues la pauta para hablar de lo que vamos a hablar. Espero poder explicarme. Cuando leemos a San Juan hay que tener ojo de águila, como lo describen los que se dedican a hacer imágenes, es decir, pinturas, lo describen a San Juan con un águila. Y la lectura un poquito larga que escuchamos del Evangelio, vamos a decir que se puede interpretar en dos partes. Primero, lo que corresponde a cuando los discípulos quieren irse a pescar, dice Simón Pedro: voy a pescar, y dicen los demás: vamos contigo. Está tratando de describir el trabajo de la iglesia a lo largo de todos los siglos, es decir, se está hablando de un trabajo intenso que se va a llevar a cabo a lo largo de todos los siglos, que la iglesia tiene que pescar. Pero un segundo momento, dense cuenta ustedes, y esto es lo bello,
que se describe cuando, miren, hay una cosa muy interesante cuando yo leí, que resulta que Jesucristo se les aparece en la mañana, se les aparece en la mañana, pero cuando ya están a punto de comer, dice Jesucristo con ese tono cariñoso: muchachos, traigan alguno de los pescados que han pescado. Y entonces se describe no un desayuno, sino un almuerzo. Primero dice que era en la mañana y después describe que van a almorzar. Eso habla, como les digo, en un estado eterno. Así está dividido el Evangelio de hoy, muy bonito. Primero, ya dije, cuando Pedro va a pescar con nosotros, está hablando del tiempo. El mar representa al mundo. Y cuando ya se describe a Jesús con los muchachos en un almuerzo sabroso, allí en una comida fraterna, se está determinando la eternidad. Por eso es que la segunda lectura se describe prácticamente la liturgia celeste. Mire qué bello que está la lectura de hoy. Por eso, para entenderlo, les voy a explicar con dos cosas. Primero, una experiencia que yo mismo he pasado. Ustedes saben que la naturaleza tiene su ciclo, ¿va? Nosotros, como seres humanos, tenemos un ciclo, como toda la naturaleza está determinada así. Vea, se casan los papás de uno, luego tienen unos hijos, esos somos nosotros. Unos se casan, otros no. Bueno, la mayoría se casan, ¿va? En el caso de mi familia, pues yo soy sacerdote. Pero en un lapso de tiempo hay un momento en que se disfruta del trabajo realizado a lo largo de muchos años. Yo así suelo decirlo a los esposos. La cosa es contarle mis experiencias. Bueno, en el caso mío, mi señor padre tuvo que marcharse a la eternidad desde que yo estaba muy chiquito. Pero eso implicó también que en mi familia, mis hermanos y mi mamá y yo, hubo una época, unos años un poquito, tal vez se siente largo, que tuvimos que trabajar para comprar un terrenito, hacer una casa. Y luego, pues mis hermanos empezaron a casar, pero lo que yo de manera personal experimenté es que pude ser feliz con mi mamá, mis hermanos. Allí hay una época muy rica de trabajo, porque ya se tiene dónde vivir. Nosotros no crecimos no teníamos terreno donde vivir. La cosa es que hubo una época que trabajamos, se trabajó, se compró un terrenito, se hizo una covachita, voy a decir, porque en realidad era eso. Y luego, por supuesto, continuó el trabajo, pero estábamos ahí todos tan sabroso en alrededor de la mamá, disfrutando también de la compañía de la mamá, nosotros los hijos, y la mamá disfrutando de la compañía de nosotros los hijos. Y yo puedo decirlo de esa manera, fui feliz alrededor, digo fui entre comillas, porque todavía lo soy, pero lo que estoy escribiendo es mi experiencia familiar, alrededor de unos 20 años, más o menos. Una vida muy sabrosa, por supuesto que con eso no quiero decir que no tuvimos problemas. Claro que hubieron problemas, enfermedades, accidentes, falta de recursos económicos, pero el calor de hogar yo sentí que lo disfruté al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos. Esa época ahora ya se terminó, mi mamá falleció, mis hermanos están con sus esposas o esposos, pero una época muy deliciosa que gozamos. Yo recuerdo esa época, les puedo contar un sinfín de detalles. Cuando algún día escriba mi biografía, lo voy a hacer. Ese ciclo se terminó, pero se pudo disfrutar. Bien, esa es una primera cosa que quería decir como experiencia, que primero hay un trabajo para trabajar, para poder llegar a esa felicidad que puede disfrutar, y después se rompió eso porque la vida es así, en esta tierra es cíclica, y luego pues ahora ya cada quien con sus familias, mis hermanos estarán también pasando esa época, ¿verdad?, que acabo de describir, y vuelve otra vez ya con los hijos de ellos, que son mis sobrinos, y así sucesivamente. Ahora veamos la experiencia un poquito de ustedes. Muchos de ustedes son casados, algunos son jóvenes aquí, que de pronto, como dice tan bellamente la Sagrada Escritura,
están en la edad del amor. Pero dése cuenta que cuando nosotros estamos en la edad del amor, esperemos que todavía los jóvenes por favor hagan las cosas como se debe ser, en la naturalidad de las cosas, que eso es muy sabroso. Por favor no se metan en ese mundo del erotismo tan espantoso que está hoy. Pero yo todavía soy de esa época donde un poquito romántica la cosa. La cosa es que en la naturalidad uno va a pedirle de varón a una muchacha que sea la novia de uno, y la muchacha pues dice sí o no, y las muchachas esperan a que alguien les diga, ¿verdad? Que alguien les diga pues quieres ser mi novia. Bueno, la cosa es que cuando hay una época de amistad, una época de conocimiento, una época de amistad, y pues ya empieza el noviazgo muy delicioso. En la época de noviazgo hay una época de conocimiento, que le gusta, que no le gusta, que cómo descansa, cómo trabaja, cómo es su familia, etcétera. Y luego pues ya avanzando un poquito más en la vida, pues hay una época en que se casan los dos, ¿no? Se casan los dos. Y al mismo tiempo continúa ahí un poquito de tiempo ya de recién casados, continúa la época de conocimiento, ¿no? Ahí aparecen las cosas bonitas, pero también las cosas feas que tiene cada uno. Pero hay un momento en que ya no hay preguntas, ya no se pregunta uno cómo es, qué te gusta, qué no te gusta, qué color te gusta, te gustan las flores, no te gustan las flores, cómo descansas, lo que sea, qué deporte, no, ya no hay preguntas. ¿Por qué digo eso? Porque el Evangelio se describe aquí que dice que todos sabían que era el Señor, pero ya no le preguntaron porque ya sabían. Esa época tan maravillosa que espero los jóvenes lo puedan vivir, al menos los jóvenes cristianos, porque el joven pagano va de una vez a comerse el pastel, ¿me entienden? Va lo erótico. Pero cuando uno vive esa época es muy sabroso. Estoy describiendo con esto lo que acabo de decir en nuestra introducción, aunque el ejemplo siempre se queda pero muy cortito, sin embargo, pues es una cuestión humana que todos pasamos. Yo espero que ustedes lo hayan pasado. Yo lo viví, ahora me toca vivir mi época ya como sacerdote, físicamente solito, pero con ustedes que son mi familia. Una época también bella, con problemas y todo el rollo que a veces viene, una época bella. Y ustedes en su vocación también, que vivan, que disfruten esos momentos tan hermosos y tan bellos. Pero pongo esas dos experiencias, primero lo que yo viví y ahora pongo lo que muchos de ustedes, espero, como casados hayan vivido o estén viviendo, porque esas dos cosas son como ya les he dicho, es lo que se describe en la liturgia maravillosa de hoy, que la iglesia va a tener que trabajar duramente mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, hasta cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a trabajar. En el caso mío, mi vocación sacerdotal, me toca echar la red. Que yo sea consciente también de que lo hago en nombre de Jesús. Y también usted, porque usted también es pescador. Usted como papá o como mamá. Aquí viene ahora la cuarta parte. La aplicación de esas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Esta época de tiempo de la iglesia nos toca trabajar duro. Dese en cuenta que cuando no se hace en nombre de Jesús, el trabajo es estéril, el trabajo no abunda. Y déjeme contarle que uno a veces de sacerdote se siente así. Cuando uno habla, dice, uno prepara homilías, uno acompaña a la gente y uno a veces se siente frustrado. Puede ser que también a veces nosotros nos acostumbremos a predicar y no lo hagamos en el nombre de Jesús. Pero ahora se lo digo a usted, porque usted también tiene su familia. Usted que es papá, que es mamá, que es hermano mayor o hermana mayor, uno se esfuerza para que la familia camine por donde tiene que caminar. ¿Cierto que sí o no? Sí. Uno se esfuerza y uno a veces siente que eso como que no fructifica. ¿Cuánta queja de las mamás? Pues yo hago, digo, regaño a mis hijos y mire, se me perdieron y tienen que llorar lágrimas los papás.
Háganlo en nombre de Jesús siempre, no nada más con su propio esfuerzo, porque si no, eso no fructifica. Pero bueno, como les digo, el tiempo que estamos aquí va a ser una época de trabajo y hay que trabajar. Dígame una cosa, yo sé que todos ustedes trabajan, espero que ninguno de los que está aquí sea un haragán y huevón en la casa, ¿no? Pero ¿acaso no es cierto que cuando uno ha trabajado, uno está cansado y entonces llega uno al hogar, espero un hogar ardiente en el amor, es delicioso ir a descansar? Yo por lo menos así me sentí mucho tiempo, como se los acabo de decir, pues me tocaba trabajar, iba al hogar, a mi casa, a descansar, a ver a mi mamá, a mis hermanos, y es delicioso descansar. Ahora como sacerdote incluso todavía está mi mamá todavía. Los lunes que solemos ir a la casa, pues yo iba y descansaba con mi mamá. La cosa es, lo que les quiero decir con esto es, ¿acaso no es cierto que cuando uno ha trabajado duramente en el campo, en el caso de ustedes, en la albañilería, en la carpintería, en lo que sea, ¿acaso no es cierto que cuando uno ha trabajado, bien trabajado, es delicioso ir a descansar al hogar? ¿Sí o no? Espero que ustedes se sientan así, pero yo sí me siento así, la verdad. Pues eso es lo que se está diciendo en la liturgia de hoy. Trabajar en la época que nos toca trabajar, en este tiempo que vamos a existir, para que la otra, que es la eternidad, almorcemos con Jesucristo en el banquete del reino eterno. Y uno delicioso descansando ahí al lado de Jesús. Maravilloso. Anhelemos esa época. Yo les suplico, hermano, hermana, que no se quede con visión puramente de fe en esta tierra nada más, porque como lo he dicho muchas veces, a veces lo digo de manera fuerte o grosera, pero estamos ahorita en la Pascua. Yo les suplico que su fe no la materialice. No viva nada más pidiendo cosas, que me prospere el Señor, que no me enferme, que no me pase nada. Deje esas tonterías de lado. No digo que no sean buenas, dejo eso de lado. De todas maneras nos vamos a enfermar. De todas maneras un día vamos a morir físicamente. Pero si usted tiene puesto su cabeza y corazón en ese banquete del reino eterno, la enfermedad o la pobreza o los problemas van a ser muy llevaderos, no lo van a paralizar. Va a ser rico vivir todo eso que vivimos en esta tierra, para ir a descansar con Cristo en el cielo, en el banquete del reino eterno. Por eso es que la parte final le dice Jesús a Pedro: sígueme, sígueme. Nos ha marcado el camino el Señor. No somos de esta tierra, vivimos aquí una época, pero nos tocará dejar este cuerpo mortal, como dice San Pablo, y nos vamos a encaminar hacia la eternidad. Hacia ahí es donde tenemos que buscar nuestro terrenito, nuestra herencia. Allí es lo que tenemos que buscar. No esté peleando por herencia en esta tierra. No digo que no sea valioso, pero no esté peleando por esas cosas en esta tierra, porque todo se queda aquí. Pero lo dichoso es que un día el Señor nos va a decir: muchachos, traigan alguno de los pescados que acaban de pescar y comamos. Esperamos el banquete del reino eterno en el cielo, en donde va a ser, pues prácticamente como dice, aunque eso suena mitológico, pero no es mitológico, es verdad, donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, sino todo va a ser paz y gozo en el Señor. Ojalá que todos tengamos el corazón en aquello que Cristo nos ha prometido, porque Él ha resucitado, y como dice San Pablo, tenemos que tener confianza en que también resucitaremos con Él. Entonces, hermanos, pues este mensaje está hoy en la liturgia. Como les digo, terminemos haciendo resumen. Se describe la época de la iglesia, que tenemos que trabajar, usted como laico, yo como sacerdote, pero todos tenemos que trabajar para poder después descansar en el Señor Jesús, en la eternidad, compartir esa alegría, esa fiesta que nos espera, en donde prácticamente ahí ya nunca va a terminar. Va a ser eterno eso, ¿verdad? Con Cristo, gozando en el cielo. Como dice aquí también el libro del Apocalipsis, pues con los millones de ángeles y con todos los santos
alabando a nuestro Padre, con Jesucristo también a su derecha. Denle un aplauso a Cristo Jesús.